Seguro que cuando te encuentras a uno, no te vas sin que te dé su tarjeta y que te pregunte: ¿tienes un seguro de vida? ¿O tienes asegurado tus vehículos? Y te van a decir: no lo puedo creer que no tengas asegurado tus vehículos, ¿verdad? Ellos salen de su casa pensando: voy a encontrarme o voy a hacer 10 llamadas porque voy a darles la oportunidad de que aseguren su vida y así yo tengo un ingreso y un porcentaje mensual para mi vida, ¿verdad? El vendedor de seguros. Yo lo comparo mucho con los evangelistas. Yo no sé si ustedes han visto un evangelista, pero siempre están hablando de Cristo. Y pienso que es como el vendedor de seguros. Hay una canción que se llama Uno más para Cristo. Y es la historia de un hijo que está despidiendo a su papá porque está muriendo. Y él está platicando con su papá. Su papá era un evangelista. Y entonces él escucha de su papá: uno más para Cristo. Ya se está muriendo, pero está diciendo: antes de ir a mi hogar, yo quiero uno más para Cristo. Y de ahí le dejó el reto a su hijo también. Y le dijo, porque él se inclina ante su papá y le dice: antes de ir a tu hogar, debes ganar uno más para Cristo. No debes dejar otro día pasar. Para esto vives, hijo, para compartir el evangelio. Qué hermoso pensar en nuestros amigos y hablarles de Cristo. Recientemente en el viaje a Honduras me junté con mis amigos, con dos grupos de amigos. Los amigos cuando tenía 16 años y luego los amigos cuando tenía 21. ¿Y saben para qué me reuní con ellos? Para compararme, para verme más joven que ellos. No, porque siempre pasa eso. Uno regresa viéndose el más joven de toda la promo, ¿verdad? No, me reuní con ellos para hablarles de Cristo. Y uno de ellos me dice: después de 40 años de estar orando, ya conozco a Cristo. Divorciado, golpeado, pero ya conozco a Cristo. Y no saben el gozo que me da, porque estos amigos en su momento tuve que dejarlos, porque conocí a Cristo y sus parrandas y todo lo que hacían ya no iba con lo que yo creía. Pero hoy siguen siendo mis amigos y nunca dejaron de ser mis amigos. Uno más para Cristo. Esta serie se llama Una iglesia en movimiento. Una iglesia que no se detiene, que está constantemente compartiendo de Cristo. Y ese momento cuando Pablo gana una persona para Cristo es crucial en lo que vamos a ver en esta mañana, porque a través de esta mujer, Lidia, un continente empieza a ganarse para Cristo. Y eso es lo que esperamos, que Vida Plena sea una iglesia en movimiento y que cuando nosotros veamos una persona le hablemos de Cristo para alcanzar Guatemala, Centroamérica y toda esta región. Vamos a ver el texto en Hechos 16, 11 al 15, porque es hermoso ver cómo esta historia se da. Está hablando Lucas. Lucas escribió el Evangelio y también escribió Hechos. Así que cuando él está diciendo subimos a bordo de un barco o zarpamos, él está hablando de un equipo que está en movimiento para ir y alcanzar las naciones para Cristo. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos, por eso es que a este verso le llamo los navegantes. Los navegantes. Navegamos directo, con rumbo directo, dice otra versión, a la isla de Samatrofia. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. El siguiente. De allí llegamos a Filipos.
una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día siguiente de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura, con mucho billete, dirían algunos, ¿verdad? Muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. ¿Qué historia? Por eso les decía, al escuchar el testimonio de René Maffer, estaba pensando esos procesos que el Señor permite en nuestra vida. Y estás pensando, ¿cómo fue que yo llegué a Cristo? ¿Cómo llegué a vida plena? ¿Dónde estoy ahora en ese proceso de avanzar? Cuando pensamos en Hechos 16, que es nuestro capítulo base para todo este mes de aniversario, es importante pensar que este equipo está avanzando juntos en la misma dirección y en el rumbo correcto. Les repito esta frase porque me resume mucho también Hechos 16. Avanzamos juntos en la misma dirección y en el rumbo correcto. Y van a ver por qué esta frase es importante en este proceso. Pues estos hermanos están zarpando de esta región, Atenas, Corinto, con una pasión, con un anhelo para hablarles a otros de Cristo. Pero en este proceso el Espíritu Santo les ha estado diciendo no es allí. Hay momentos en que Dios te dice no y hay momentos que Dios te dice sí. Pero es algo interesante en este proceso porque siempre están en movimiento. Siempre están pensando a dónde van a ir, qué van a hacer, a quién le van a compartir de Cristo. Y nos encontramos en este lugar, en nuestro texto de hoy, listos para cruzar el mar Egeo y llegar a Europa. Me llama la atención que los expertos en navegación dicen que este viaje se hace en 5 días y a ellos les llevó 2 días, con el viento a su favor. ¿Por qué pongo este mapa? Porque este es un grupo que se está moviendo, está zarpando, está navegando. Es un grupo que avanza en el propósito de Dios. Están yendo donde Dios les dice que fuesen. Es un equipo dispuesto. Cuando Dios les dice que vayan, ellos enseguida se mueven. Muy importante eso. Un equipo obediente a la voz de Dios. Cuando Dios dice no, pues es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. Él es el que dirige la iglesia. La iglesia no la dirigen los pastores. En un sentido sí, porque nos unimos al mover de Dios. Pero la iglesia la mueve el Espíritu Santo. Y por eso en este mes estemos muy atentos. ¿Qué quiere el Señor de vida plena? ¿Qué quiere el Señor de tu familia? ¿Qué quiere el Señor de tu persona en cuanto a moverte hacia su voluntad? Vemos aquí en este proceso un liderazgo plural. Zarpamos, nos movemos. Tomando la figura de la tabla de surf de Jorge, pensamos que cada vez alguien más toma la tabla. Porque Pablo toma a Timoteo, es como que le dijera a Timoteo, aquí está tu tabla. Y luego ahí van con Silas y se encuentran aquí a Lucas, el médico. Y también le dicen, Lucas, aquí está tu tabla.
Y luego se van a encontrar a Lidia en este pasaje y también le están diciendo, aquí está tu tabla. Entonces te pregunto, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo sigo. Y ese es el reto de esta mañana. Dios tiene un plan, aún para tu vida, tiene una misión. Y el reto de esta mañana para nosotros es unirnos a Él y hacer su voluntad. Y zarpar, no quedarnos estáticos, no quedarnos quietos, sino pensando a dónde el Señor quiere que yo vaya. Les decía que la semana pasada hablé con dos jóvenes y nos decían, los encontramos en las redes, ¿y tú de dónde vienes? Yo vengo de esta región. Y dice la señorita, yo vengo del otro lado, y están buscando a Dios y se juntan acá en la iglesia porque están atentos a lo que Dios quiere decirles, están en movimiento. Y no estás esta mañana por casualidad. Dios te va a hablar y te va a decir que tu vida tiene un propósito y tienes que moverte, no puedes quedarte donde estás. Si eres un creyente, te va a decir, bueno, bautízate. Y si te bautizas, te va a decir, sirve. Y si estás sirviendo, te va a decir, tengo algo más para ti. Porque la vida cristiana no es una vida aburrida, monótona, estática. Es una vida en movimiento. Y como pastor soy tocado en este capítulo 16 de Hechos. Y quiero que el Señor también te hable. Y que nos preguntemos esta mañana, ¿está nuestra iglesia en constante movimiento en la dirección que Dios ha establecido para ella? ¿O solo estamos los domingos reuniéndonos ahí acampando en nuestra Jerusalén, acomodados, sentados? ¿Está nuestra iglesia produciendo discípulos incondicionales para que cada vez más Lidias conozcan a Cristo? Y por eso le hemos llamado uno más para Cristo. Y déjenme narrarles esta prédica o resumirles el relato, porque es una narrativa en Hechos. Y quiero hablarles de la conversión de Lidia, de su identificación con el cristianismo y su pasión por el servicio. Son tres cosas de esta mujer que nos modelan a nosotros hoy cómo ser un creyente en movimiento: conversión, identificación con Cristo y pasión por el servicio. Así que este equipo con sus tablas de surf salen una mañana para hablar de Cristo. Y a lo mejor pensaron, vamos a ir a una sinagoga, pero no habían sinagogas. Pero entonces, ¿a dónde vamos? Pues hoy es sábado, vamos a buscar un lugar de oración. Pero vamos. Y salen y lo que encuentran es a un grupo de mujeres orando. Y cuando ven este grupo, me imagino que a los cuatro, aunque es Pablo el que evangeliza directamente, dicen, esta es nuestra oportunidad. Este es el momento. Aquí estamos encontrando, como dirían los de mi generación, campos blancos. Y a lo mejor algunos pudieron pensar, pero son mujeres. ¿Y qué van a decir si les hablamos aquí en público? ¿Y por qué no buscamos hombres? Porque qué esperanza hay de hablarle de Cristo a un grupito de mujeres. Y tantos pensamientos, pero a lo mejor si vinieron rápido se les quitó esa idea. Y empezó el proceso entonces de hablar ¿de quién? De Cristo, del mensaje. ¿Recuerdan al varón de Macedonia que dijo, ven en la visión, ven y ayúdanos? ¿Saben qué estaba pidiendo el varón de Macedonia allá en Hechos 16? Traigan el evangelio a Macedonia. Y ellos están hablando de Cristo. Y esta mujer se convierte, porque la fe viene por el oír.
Pero les pregunto a ustedes, porque el texto dice que Lidia escuchó el mensaje, sus oídos atentos. Pero les pregunto, como dice Romanos, ¿y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo oirán? Romanos 10:14. Y vemos en la conversión de esta mujer un milagro. Porque no es el apóstol Pablo convirtiendo a Lidia, es Dios abriendo ¿qué? Su corazón. Si tú no has tomado tu decisión por Cristo, te animo a que escuches este mensaje y abras tu corazón para tomar la decisión más importante de su vida. Lidia escucha el mensaje, pero Dios hace el milagro y abre su corazón para que reciba la palabra de Dios. Qué hermoso. No hay decisión más importante en tu vida que entregar tu vida a Cristo. Cuando hablaba con mis amigos, los miraba golpeados, sufriendo las consecuencias de haber llevado sus vidas en su propia opinión. Yo decía, si hubieran conocido a Cristo antes, de la que se hubieran salvado. Pero nunca es tarde. Aquí están ahora con esperanza. Así que Lidia se convierte. Lidia dice que adoraba a Dios. Lidia creía que la salvación venía por guardar las leyes del Antiguo Testamento. A lo mejor tú estás pensando en eso, que la salvación viene por ser bueno o porque tienes una religión. Pero la salvación solo viene por un encuentro personal con Cristo, cuando reconoces que Él murió en la cruz y que pagó por tus pecados. Pero Lidia entonces entiende eso, porque dice que estaba adorando a Dios. Pero hay algo más en este proceso. Dice que Lidia se bautiza. Nosotros tenemos una serie de reglas, ¿verdad? Ya me imagino al apóstol Pablo diciéndole a Lidia, no te puedes bautizar. Tienes que entrar a un proceso de 3 meses, ¿verdad? Son 10 lecciones. Lidia, yo me quiero bautizar. ¿Saben qué estaba diciendo Lidia? Yo quiero que toda esta región sepa que mi vida ha cambiado ahora, que tengo a Cristo como mi Señor. Porque el bautismo significa decir públicamente que tu vida ha sido transformada por Cristo. ¿Ya te bautizaste? Tienes 10 años de haber conocido a Cristo. ¿Qué estás esperando? Me gusta ese testimonio de Nati cuando dice, Dios me habló a mi corazón y me dijo, bautízate. Porque nosotros insistíamos. Y un momento, ya no le digamos nada, Nati. Más rebelde se nos pone. Y eso es Dios abriendo el corazón para el testimonio público de que ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Ella está diciendo, solo Cristo salva, no la ley. Ahora tengo un encuentro personal con Cristo. Pero el tercer paso de Lidia es que empieza a desarrollarse en ella una pasión por el servicio. Y empieza a rogarles. Y le dice, si me han considerado como una creyente fiel al Señor, por favor, por favor, por favor, déjenme servirles. Quiero abrir mi casa. Y entonces la hospitalidad, en su caso, se vuelve una manera de servir. ¿Y saben para qué Dios usa la hospitalidad de Lidia? Para ganar un continente para Cristo, Europa. Solo abrió su casa. Pero ella entendió que hay algo más después de la conversión. Ella entendió que hay algo más después del bautismo. Y es el servir al Señor. Como entró Mateo con Crista un día y se le paró al frente
qué valor de este niño en medio de su temor, inquietud. Supongamos que aquí está Cristo, aquí está Mateo, y se le pone aquí a la par y le dice: yo quiero servir. Quisiera levantar un rótulo, tener un rótulo. ¿Por qué? Porque está pensando que su vida tiene un propósito. Y pensamos, solo es levantar un rótulo. Muchos de ustedes se han quedado en vida plena por un rótulo, porque han visto: bienvenido a casa, esta es tu casa, te queremos, hay un lugar para ti. Porque eso es, los detalles pequeños, Dios los usa para su gloria. Porque una semilla de mostaza se puede convertir en un árbol grande para abrigar las aves. Así es el reino. Y nosotros decimos: solo es este servicio pequeño. No, ese servicio pequeño Dios lo toma en cuenta. Así que hay fruto en los navegantes. Su primera conversión, una mujer con muchos recursos, pero dispuesta a servirle al Señor. Ella entonces es un modelo de madurez y crecimiento para vida plena hoy y para tu vida. El día de ayer tuvimos una reunión de voluntarios y estábamos entre 50 o 60 personas. Los evangelistas dicen habían 80, ¿verdad? Dejémoslo ahí en 50. Yo le decía a Crista esta mañana: si Dios usó una mujer para iniciar un proceso de alcanzar un continente, ¿qué no puede hacer con 50? ¿Qué no puede hacer con los 100 que estamos acá? Él lo va a hacer, pero no lo va a hacer manteniéndote tú sentado, sino en el proceso de escuchar su voz y de servirle. Nuestros hogares pueden ser usados como un centro para el avance del evangelio. Mi hospitalidad puede servir para fortalecer a otros en la misión de hacer discípulos. Me llama la atención cómo el oído de Lidia estuvo presto a escuchar el mensaje. Cómo Dios abre su corazón para la conversión, pero como Lidia que abre sus manos para servir. Así en esa figura debería ser tu vida. ¿Escuchaste el mensaje? ¿Te bautizaste? Dios abrió tu corazón, pero ¿qué estás haciendo con tus manos? ¿Estás sirviendo? Cuando te preguntan: ¿y qué haces en la iglesia? Es que solo sirvo el café. Servir el café puede ser usado para la gloria de Dios y para llevar a otros para Cristo. Porque Lidia no dice: es que yo quiero predicar. No, yo solo quiero abrir mi casa porque quiero que las personas que no conocen a Cristo lo conozcan en mi casa. Y es el primer Mejor Juntos en Europa. Quiero preguntarte esta mañana: ¿en qué te pareces a Lidia? ¿Cómo ella puede moldear su vida o modelar su vida para aprender y pasar de un creyente que conoce a Cristo a pasar un creyente que se bautiza y testifica de Cristo, y luego a servir a Cristo con tus dones, con tus talentos? Por eso yo le decía a Ricardo y María José: ¿y por qué están orando ahora? Por René y Maffer. No sé por qué están orando, no ha dicho. Pero hay que ponerle cuidado a las oraciones de Ricardo, porque esos procesos como el de ellos son los que Dios quiere para todo creyente. Uno más para Cristo. Es que es emocionante ver a este equipo moviéndose hacia adelante. Va Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, Lidia y tú. Y yo.
Dios usó una mujer para plantar una iglesia y alcanzar un continente. Repito esto, y no estoy menospreciando a las mujeres, porque son instrumentos de Dios. Pero en esa cultura, decir esto, Dios usó una mujer para plantar una iglesia, para iniciar una iglesia en su casa y alcanzar un continente. Porque el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que es tan pequeña, pero que se extiende, se expande. Y cuando pensamos en la iglesia Vida Plena, no estamos pensando en el Faro solamente, estamos pensando en San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, Guatemala y hasta lo último de la tierra. Pero tú y yo debemos tomar la tabla y unirnos al mover de Dios. Y cuando Dios te diga, es que yo puedo abrir mi casa allá en San Cristóbal, yo puedo abrir mi casa en Valle de Navarro, pero por favor, pastor, por favor. Porque puedes decir, es que yo solo tengo un baño. Es que es cierto, hermanos, a veces decimos eso. Miren, hermano, ¿y por qué no abre su casa para abrir? Es que solo tengo un baño. Hagamos una letrina afuera. Pero Lidia no está diciendo, es que yo solo tengo un baño. Es que hay una pasión y dice, mis recursos que no son míos los voy a usar para que el reino se extienda como ese grano de mostaza. Pablo habló de Cristo. Dios abrió el corazón de esta mujer y Lidia le sirvió. Pero déjame decirte que hoy hay más corazones que Dios sigue abriendo. La pregunta es, ¿quién está yendo al río? Porque noten, la conversión de Lidia no fue en una sinagoga. ¿Dónde fue? En un río, cuando estaban orando. La conversión de tus vecinos probablemente no sea viniendo a Vida Plena aquí en el Faro, sino sea a través de ese cafecito que tú les vas a invitar a tomar. Llevo más de 30 años viviendo en San Antonio y nunca he invitado a mis vecinos a un café a la casa. Los saludo, les sonreímos. Probablemente mis vecinos nunca vengan acá, pero yo puedo ir a ellos, como fue Pablo y su equipo, a compartir el evangelio. Uno más para Cristo. Dios sigue abriendo el corazón de tus amigos, porque si son tus amigos, las amigas del Cuchubal, que siempre lo usamos como figura, si no conocen a Cristo, van a irse al infierno, palabra que casi no se menciona hoy en día. Pero ustedes, valientes como estos hombres y como Lidias, en el próximo Cuchubal pueden decirles, no se preocupen por las elecciones, si gana Semilla o si gana la otra hermana, iba a decir la señora. Hay una esperanza para Guatemala, y la esperanza no está en estos dos candidatos. Tomen 5 minutos en esa reunión del Cuchubal y díganles a sus amigas que Cristo es la esperanza de esta nación. Y cuéntenles que ustedes conocieron a Cristo, que Dios abrió su corazón. Cuéntenles que están sirviendo a Cristo y que vale la pena. Esa es tu misión. Esa es tu tabla para moverte en la voluntad de Dios, para su gloria. ¿Están dispuestos? ¿Vale la pena? ¿Se requiere valor? Déjenme decirles que hoy me comprometo a invitar a mis amigos, a mis vecinos, mejor dicho, a un cafecito y decirles que Cristo es su esperanza. Quiero invitarles a ponerse de pie. Donde estés es una oportunidad. Donde el Señor te tenga, ya sea en el trabajo, piensa en un compañero de trabajo que no conoce a Cristo. Piensa en un vecino. Piensa en ese compañero de la universidad, esa compañera en la universidad. Piensa en eso. Y dile al Señor, Señor, yo quiero uno más para Cristo.
Quiero hablarle a una persona de que la esperanza de vida eterna está en Dios y su obra en la cruz del Calvario. Señor, hacemos un compromiso hoy, motivados, inspirados por esta breve historia de un grupo de hermanos que zarpan, que llegan, que se mueven, que navegan, porque están en movimiento. Y el movimiento ha empezado en su corazón, porque entienden que lo mejor que puede pasarles a los europeos, la Europa del Este, Filipos, es que conozcan a Cristo. Y eso es lo que Vida Plena, Señor, quiere hacer también. Y vida plena eres tú y eres yo, soy yo. Y por eso dile allí, Señor, yo quiero testificar, hablarle de Cristo a otros. Ayúdame, dame el valor, dame la compasión, dame la sabiduría para abrir esa conversación y decirles que Cristo es su esperanza. Mientras sigue orando allí, yo quiero hacer una invitación esta mañana, porque dice que Lidia adoraba a Dios. Lidia tenía la religión judía, pero en un momento pensó y se dio cuenta que no le alcanzaba para su salvación ser una religiosa, y abrió su corazón también a Cristo. Y probablemente has venido así, pensando que es una religión, el ser bueno, las buenas acciones. Pero déjame decirte que la conversión que viene por el oír la palabra de Dios se da cuando tú abres tu corazón a Dios y confiesas que Él es el Señor. Y crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos y está vivo, y que en esa cruz Él pagó por tus pecados, y por eso es que eres salvo. Dile al Señor esta mañana entonces: yo confieso que Jesús es mi Señor, y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Creo en mi corazón que en esa cruz Él pagó por mis pecados, y que tengo vida eterna solamente a través del sacrificio en la cruz. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Si no habías hecho esa oración antes y lo hiciste esta mañana, como Lidia entregó su corazón a Cristo, solo levanta tu mano para conocerte. No tienes que pasar al frente. Si hiciste esta oración entregando tu vida a Cristo, ¿alguien lo hizo? Solo para conocerte. Y si no, puedes platicar conmigo después y decirme: entregué mi vida a Cristo, he entendido que solo en Él hay salvación. Amén. ¿Listos entonces para agarrar la tabla hoy en la tarde o mañana lunes y unirnos al movimiento de Dios? Porque esta es y debe ser una iglesia en movimiento. No mantenernos en nuestra Jerusalén, sino yendo y hablando a otros de Cristo.